En este video vamos a continuar con las temáticas ya comenzadas en el anterior, en la que expusimos el concepto de cognición, además de explicar cuáles fueron las bases que propiciaron el inicio de las psicoterapias, además de comentar uno de los principales antecedentes, es decir, el Kelly, quien se basó en la hipótesis constructivista del conocimiento como base epistemológica. En este video en cuestión vamos a continuar con los mismos contenidos, pero también vamos a introducir y explicar las bases teóricas de los dos principales exponentes dentro de las terapias cognitivo-conductual y la terapia racional emotivo-conductual, los cuales son Aaron Beck y Ellis. Ahora bien, antes de comenzar hay que introducir, como bien dice el título que está en la pizarra y también el título que probablemente tenga este video, es decir, ¿qué son las terapias cognitivas, las psicoterapias? Si bien esto ya está más o menos explicado en entender qué es la cognición, que por si no vieron el anterior video, expliqué básicamente que la cognición quiere decir todos los procesos mentales, desde las inferencias, supuestos, imágenes, hasta los distintos esquemas, sistemas de valores y en general la filosofía de vida que posee cada un determinado individuo, un determinado psiquismo, digamos. A partir de ahí, las psicoterapias son un nombre genérico que se le otorga a las distintas modalidades terapéuticas en las cuales se busca de algún modo reformar este pensamiento a través de distintas técnicas y de distintas maneras. Una vez dicho esto, vamos a continuar explicando que estos orígenes tienen, como ya mencioné, una orientación constructivista basada en la hipótesis del conocimiento, en virtud de la cual el sujeto de algún modo participa activamente en la construcción de la realidad y mediante una reforma de este pensamiento en el cual no solamente se haya incluido el pensamiento como tal, sino también la emoción y la conducta como parte de un todo, se interviene activamente con esta realidad que le precede y se busca generar cambios de esa manera. Ahora bien, estos otros autores diferirán en cierto punto, ya que se basarán también en una hipótesis basada en la conducta. Básicamente, al introducir esto que ya se conoce muchísimo, es decir, la revolución cognitiva, que quiere decir que entre medio del estímulo y la respuesta se halla la cognición, se halla el pensamiento, que es al fin y al cabo lo que permitirá que uno pueda diferir en su respuesta con otra persona. No todos responderán al estímulo de la misma manera, tal y como se explica también con el conductismo covariante, es decir, el conductismo en el cual existe una respuesta, digamos, a la apariencia, una respuesta que de algún modo daría un sentido a eso, pero también existe detrás de eso una respuesta subyacente que va a venir a indicar el verdadero significado de la acción que desde la primera apariencia podría haberse pensado que sería en realidad la respuesta de base, la respuesta única. Esto básicamente fue lo que explicaron estos autores. Aquí está la fecha de nacimiento y de fallecimiento de cada uno de ellos, ya no están con vida, pero dejaron un legado muy importante al construir los primeros modelos que de algún modo fueron a través del método científico corroborados como aquellos que demuestran la mayor validez para el tratamiento de distintas patologías, entre las que destacan, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno por ataque de pánico, el trastorno de ansiedad, los trastornos de depresión, entre otros, que al fin y al cabo son los que de alguna manera más azotan a la sociedad, en especial en el día de hoy, en especial en las generaciones más jóvenes, tal y como se verá en un artículo que voy a comentar en breves. Continuamos entonces. Beck va a dejar, como ya mencioné, su legado a partir de la terapia cognitivo-conductual. Esta terapia va a tener su comienzo a partir de las décadas de los 60, una vez que él además busca investigar en cierto punto los conceptos psicoanalíticos. Era psiquiatra también y profesor estadounidense, y buscaba investigar cómo el psicoanálisis podría contribuir en cierto punto a mejorar la calidad de vida de ciertas personas que mostraban signos de una gran depresión. Ahora bien, ¿qué se encontró? Se encontró con una incapacidad, con una impotencia a la hora de poder subsanar cierto malestar, ciertos síntomas, y por tanto decidió trabajar esto de manera diferente. A partir de aquí él señala lo que se conoce como la tríada cognitiva de la depresión, que son al fin y al cabo los tres elementos que caracterizan el pensamiento de las personas que en su mayor medida presentan rasgos de depresión notorios. Entre las que se destacan, o sea, las tres son principalmente, podríamos decir, el desdén, el temor o apatía, tanto hacia sí mismo
tanto a la vida en general, así como al futuro. Estos tres factores, al fin y al cabo, son los que nos van a indicar que podría haber una patología vinculada a la depresión en cuanto tal. Continuamos entonces. El otro autor es justamente Ellis, nació en 1913 y murió en el 2007, y en el 1965 más o menos constituye la terapia racional emotivo-conductual, que tendrá, digamos, sus reformas con su modelo del ABC, que ya lo había de algún modo hipotetizado y formado en el 1962, y el ABCDE en las décadas de 1970. Esto es, al fin y al cabo, la segunda y última parte del video, pero ya quería más o menos explicar una síntesis de lo que va a consistir el video en general. Así que ahora vamos a continuar y vamos a explicar de lleno lo que quería explicar básicamente acerca de Beck, es decir, la terapia cognitivo-conductual, que es al fin y al cabo la más conocida de todas, aunque sus diferencias no son tantas como podrían llegar a pensarse. En primer lugar, debemos explicar que existe algo que podríamos denominar como una estructura cognitiva. Esta estructura cognitiva básicamente refiere al conjunto de patrones, el conjunto de patrones relativamente estables, que son al fin y al cabo aquel patrón de interpretación que otorga un sentido más o menos regular a la vida en general. Esta estructura entonces se compondrá de una serie de, podríamos pensar, una pared de una casa que se constituye de una serie de ladrillos, y estos ladrillos serán estos esquemas. Dicho esto, esta estructura en cuanto tal entonces vendría a ser el sentido general que se le otorgan a cada uno de estos ámbitos, y al fin y al cabo estos esquemas será ese sentido específico que se le otorga a cada uno de ellos en concreto. Dicho esto, se comprende entonces que estos esquemas son los patrones específicos con los que la persona se podrá desenvolver. Ahora bien, estos patrones de algún modo se constituyen de una serie de creencias que son mapas internos que otorgan un sentido a cada una de las especificidades, a cada uno de los elementos puntuales que constituyen cada uno de estos ámbitos en la vida. Por ejemplo, digamos el ámbito laboral, las distintas relaciones interpersonales que ahí se presentan. También podría ser el ámbito amoroso, es decir, cómo yo concibo las relaciones de pareja, cómo concibo mi propia relación de pareja, cómo concibo la relación de pareja de los demás, o también las amistades, es decir, cada uno de los tipos de vínculos que uno forma, así como la perspectiva que uno tiene acerca de la vida en general, entrarían dentro de estas creencias como tales. Y todas estas creencias en conjunto conformarían distintos esquemas específicos que también a su vez conformarían lo que sería la estructura cognitiva en cuanto tal. Dicho esto, existe también un proceso cognitivo que es esta capacidad, podríamos decir esta capacidad de hilar estos distintos esquemas y por tanto otorgar un sentido general a través de distintos significantes. Por ejemplo, podríamos decir que soy una persona disciplinada. Este ejemplo, al fin y al cabo, lo que va a decir es un atributo que refiere a la disciplina, que se podrá considerar como una virtud. Y esta virtud, entonces, vendría a indicar que yo me desenvuelvo, digamos, respetando ciertas reglas y que, de algún modo, priorizo lo que me va a conducir a un bienestar a largo plazo y, por tanto, intento reducir las posibles incidencias de elementos externos que puedan quizás otorgar un placer momentáneo, pero a costa de reducir mi bienestar a futuro. Por tanto, eso yo de algún modo analizo a partir de distintas experiencias que yo voy teniendo en distintos ámbitos de la vida. Y por tanto, al afirmar eso de manera generalizada, estoy asumiendo que eso forma parte de mi estructura más íntima, es mi estructura más abarcativa en los distintos ámbitos de la vida. Dicho esto, entonces estas creencias lo que van a expresar son un conjunto de productos cognitivos. Los productos, al fin y al cabo, son el resultado de la multiplicación. Entonces son el resultado que nosotros podemos apreciar visiblemente de las creencias, ya que al fin y al cabo las creencias no se van a expresar de otra manera que no sea a través de conductas o a través de enunciados, por ejemplo. Ahí está justamente una de las metas, que sería básicamente que lo que uno dice se corresponda con lo que uno haga, para que justamente eso quiere decir que no existe una diferencia sustancial entre lo que uno piensa realmente, entre lo que uno cree y lo que uno termina haciendo, ya que eso indicaría, por tanto, ciertas falencias en este sistema y, por tanto, ciertas falencias entre lo que uno cree y los productos cognitivos que se verán reflejados realmente en lo que uno hace. Por tanto, una vez dicho esto, entendemos también que estas creencias, desde la perspectiva, podríamos decir, patológica, tendrán dos visiones fundamentales. En este caso no sería patológico, sino que
cuando se trata del desamparo y el desamor, pero ya vamos a llegar a eso. En primer lugar, quiero diferenciar entre las creencias que son nucleares y las creencias que son periféricas. Ahora bien, las creencias, en primer lugar, las creencias nucleares tienen que ver con el self, con el yo de la persona, como ya mencioné, lo que tiene que ver con lo más íntimo y que de algún modo puede extrapolarse a la mayor cantidad de ámbitos de la vida de esa persona y por tanto a aquello a lo que más puede identificarse. Una vez que estas creencias nucleares son afectadas, esto trae consigo un fuerte debilitamiento del yo, un fuerte debilitamiento de la sensación de identidad, una fuerte extrañeza ante uno mismo. Recordemos además entonces que la extrañeza es uno de los principales signos que podrían impulsar a una persona a acudir a psicoterapia en un primer momento, una extrañeza ante uno mismo, ante el pensamiento que uno tiene. Es decir, existe un patrón de conductas, de comportamiento relativamente estable que ya no genera el mismo sentido que antes y por tanto uno se ve ante una situación en la cual no puede seguir viviendo como siempre con la misma satisfacción que sentía de antemano. Ante estas circunstancias es donde justamente la persona experimenta lo que se conoce coloquialmente como una crisis existencial. Estas crisis existenciales vienen a dar cuenta de fallos en estas creencias justamente nucleares y que al fin y al cabo determinan la idiosincrasia, lo más íntimo, es decir, los rasgos que caracterizan la singularidad de esta persona en concreto. Dicho esto, estas creencias nucleares, cuando son patológicas, se asocian a dos elementos fundamentales. El primero de ellos es el desamparo. En este caso quiere decir ideas, por ejemplo, que me siento desamparado, me siento vulnerable, me siento ineficiente, me siento que soy muy dependiente, mientras que existen otras creencias vinculadas al desamor. Estas pueden ser me siento imperfecto, me siento horrible, por ejemplo, me siento que no soy correctamente valorado. Toda esta clase de faltas que constantemente se pueden llegar a ver en el consultorio, vienen a dar cuenta de un vacío existencial que quizás cueste o que que reluzca o se entrevea, no directamente, es decir, que estas afirmaciones no vendrán en un primer momento, a no ser que el paciente de algún modo ya haya tenido un proceso de introspección previo a asistir al consultorio y por tanto tenga una idea más o menos de por dónde va su situación. Pero esto no sucede en muchos casos, justamente por las medidas protectoras, que la mente busca conservar que podríamos denominar este principio del placer y por tanto busca reducir estas falencias y justificarlas a través de distintos sesgos cognitivos, que son al fin y al cabo la patología principal con la que lidiaremos como psicólogos y que sinceramente todas las personas experimentamos, y yo voy a explicar 15 de ellas que son al fin y al cabo tomadas de Beck y expandidas para justamente poder hacer un análisis que cada uno de los que vean este video podrán tomarse ese trabajo, esa tarea de analizarse uno mismo, de compartir quizás con algún amigo acerca de estos temas para poder intentar ubicar mediante este trabajo aquellos momentos en los cuales el pensamiento falla. Y al fin y al cabo este fallo no viene a indicar otra cosa que una protección ante estas posibles ideas de desamparo y de desamor, y que se verán reflejadas a través de las creencias periféricas. Podríamos pensar entonces que las creencias periféricas son las ramas del tronco, de las raíces principales que constituyen verdaderamente el centro de este árbol que sería la estructura cognitiva. Dicho esto, estas creencias periféricas se hallan más vinculadas a leyes o a normas que de algún modo la persona termina poniendo en su vida, que son al fin y al cabo más fáciles de cambiar y que están más sujetas a ser discutidas sin generar un malestar tan profundo en la persona. Por eso es que justamente el proceso psicoterapéutico no es un proceso que deba ir a ubicar el malestar y a partir de señalarlo y decirle a la persona exactamente lo que tiene que hacer y cuál es su problema. Porque esto no serviría, la persona buscaría medidas para protegerse de esa situación y por tanto reforzaría incluso la creencia nuclear que lo afecta. ¿Por qué? Porque justamente no se lo abordó de manera indirecta, de manera pausada y paulatina, que sería al fin y al cabo el modo que uno usaría al lidiar primero con las creencias periféricas, que es al fin y al cabo el modo en que uno podría como que podar este árbol en sentido metafórico. Continuamos entonces. Estas creencias periféricas
sobre todo se van a manifestar a través de los pensamientos automáticos, que son la manifestación clínica de las creencias. Esto lo dice Beck en el 1976, ya que digamos que son pensamientos que se imponen como si fuera un reflejo, sin razonamiento previo, y las cuales son totalmente aceptadas. ¿Y por qué son aceptadas? Porque en ningún momento admiten, al no tener un razonamiento previo, no admiten ninguna posible duda al respecto. Es decir, no es una hipótesis, sino que es un dogma que se le presenta a la mente, ante la cual la mente justamente va a responder de manera automática. Estos pensamientos además se caracterizan por ser fugaces, se caracterizan por ser justamente espontáneos y por incluso ni siquiera tratarse de un pensamiento como tal, un lenguaje como tal, sino que en muchos casos suele ser simplemente una imagen mental que le sobreviene y que genera a partir de ahí una respuesta automática, una respuesta que podrá venir a modo de emoción que afecta al cuerpo, que lo va a sentir mal, o también a través de una conducta, y a partir de ahí las consecuencias de dicha conducta podrían generar este malestar generalizado en la persona. Dicho esto, estos pensamientos automáticos, al fin y al cabo, son los que nos van a revelar los distintos sesgos o distorsiones cognitivas que son, como ya mencioné, estos fallos en el razonamiento que vendrán a ocasionar en los distintos malestares ante los cuales las personas se presenten. Como va a indicar un estudio muy interesante de Moreno y Cisternas, realizado en 2019, en el que comparan a través de un muestreo no probabilístico, sino que es un muestreo justamente intencional, de 400 estudiantes, 200 de Colombia y 200 de Chile. Muy interesante, ¿por qué? Porque son estudiantes de entre 13 y 18 años de distintos secundarios, que además de una distribución bastante equitativa en cuanto al sexo, al ser, creo que eran 110 varones en una escuela y 90 chicas en otra escuela, y al revés en la escuela, me parece que de Colombia. Entonces esta muestra, que en cierto punto es bastante significativa porque son muchos chicos, lo que viene a revelar es que estos distintos sesgos cognitivos se hallaban, digamos, correlacionados significativamente con el riesgo de suicidio, que es al fin y al cabo uno de los principales riesgos que puede presentar la juventud al tener un psiquismo endeble en cierto punto al hallarse en pleno desarrollo. Dicho esto, este estudio resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque no solamente van a explicar los distintos sesgos que menciona Beck en el 67, que son las 6 distorsiones, que él extenderá en el 79 a 11 distorsiones, sino que además profundiza en los postulados de Mackay, Davis y Fanning, quienes en 1988 van a postular una serie de 15 distorsiones cognitivas, que son al fin y al cabo todas ellas tomadas, pero reformuladas de Beck, y también añadidas otras tantas que son de algún modo formas muy específicas y que quizás cuando yo las explique van a realizar incluso redundantes, pero al fin y al cabo esto no importa porque cuanto más se profundicen estas ideas, aunque sea de manera justamente redundante, es decir, repetitiva, mayor es la posibilidad de que esto quede en la mente del oyente y por tanto mayor será su facilidad para poder realizar el examen que le pedí que realice con anterioridad. Dicho esto, vamos a comenzar con la primera de ellas, la cual se denomina filtraje. Recordemos en el último video donde expliqué cómo funcionaba la memoria y cómo funcionaba sobre todo, digamos, los órganos sensoriales que filtran esta información. Digamos que la abstracción selectiva deviene a través de una especie de filtro que presentará de modo tal que la información que se tome de la realidad será siempre aquella que pueda respaldar un pensamiento previamente asumido. Y por tanto se rechazará cualquier pensamiento diferente mediante una especie de autoengaño, en virtud del cual uno asumirá ciertas posturas simplemente porque decidió investigar cierta información y negarse a investigar otra. Esto se vincula también con la falacia de razón, por ejemplo, que es otro sesgo. Pero continuamos entonces. Beck denomina el filtraje como abstracción selectiva, aunque se refieren exactamente a lo mismo. Luego, otro de los principales distorsiones es el pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico o pensamientos polarizados refieren a pensamientos de a todo o nada o pensamientos de blanco y de negro, es decir, a posturas radicales
a partir de las cuales la persona no es capaz de conseguir un punto medio, no es capaz de conseguir grises, y por tanto podría juzgar a ciertas personas por ciertos errores que cometan como extremadamente malas, podríamos decir malévolas incluso, pero a otras personas simplemente cuando cometan errores, por tenerlas en cierto punto idealizadas, por ejemplo, podrían no dar cuenta de estos errores e ignorarlos aunque resulten ampliamente significativos. Esta incapacidad entonces de dar cuenta de la complejidad del psiquismo, de la complejidad de la realidad psíquica, que siempre es multifacética, implica por tanto un alto grado de inmadurez al no poder contemplar las distintas variables o distintos elementos que constituyen lo que será el psiquismo y las diferentes contradicciones y digamos, falencias que presenta el ser humano como tal al desenvolverse. Otro de los principales sesgos o distorsiones es la sobregeneralización. La sobregeneralización viene básicamente a referir a una respuesta tajante. Por ejemplo, la clásica respuesta que uno puede encontrar, sobre todo en las relaciones de jóvenes a día de hoy, es atribuir un significado o una etiqueta negativa al género opuesto debido a un simple problema en una relación que haya habido esa persona. Al fin y al cabo, lo que se hace en ese caso es generalizar de manera sumamente abarcativa a todos los miembros del mismo sexo y por tanto atribuirles a todos del mismo rasgo negativo que se le atribuyó a una persona que sí cometió un error. Ahora bien, en este caso uno puede darse cuenta fácilmente del error que está cometiendo al sesgarse de este modo. El sesgo al fin y al cabo refiere a una inclinación. Una inclinación de la creencia implica que la creencia como tal significa dar algo por verdadero o dar algo por falso. Por tanto, una inclinación hacia esto implica justamente ignorar las posibles alternativas o pensamientos diferentes, que es al fin y al cabo el objetivo que tendrán las distintas terapias, desde la cognitivo-conductual hasta la racional emotivo-conductual. Continuamos entonces. La otra es la personalización. La personalización quiere decir básicamente atribuir ciertas características de ciertas situaciones a fallos propios. Por ejemplo, ante una situación en la cual no me fue del todo bien, en un examen, por ejemplo, yo simplemente me culpabilizo a mí mismo de manera brutal, por ejemplo, y me martirizo, me castigo mucho con el lenguaje, empleo un lenguaje muy, dañino hacia mi persona. ¿Por qué? Por el fallo que cometí en un examen. Ahora bien, en muchos casos, simplemente la situación se presentaba de modo tal, por ejemplo, porque quizás el profesor tomó temas que mencionó que no iba a tomar, por ejemplo. Al uno estudiar esos temas, podría pensarse un despistado, no estudié como debería, ignorando el momento en el cual el profesor mencionó algo que al final terminó por no cumplir. En estos casos lo que uno está haciendo es personalizarse de algo que sucede por algo externo y por tanto uno asume responsabilidades que no le corresponderían. Esto se vincula con otro sesgo que es el de la culpabilidad, que refiere justamente a algo similar, es asumir responsabilidades por cosas que no nos corresponden, pero que no tienen que ver simplemente con las situaciones en las cuales tenga que ver un elemento externo, un examen, por ejemplo, una situación como tal, sino también las relaciones interpersonales. Asumir muchas responsabilidades, por ejemplo, en vínculos afectivos, en donde uno realmente es quien busca que este vínculo se sostenga y la otra persona simplemente hace todo lo posible porque este vínculo se caiga. Entonces uno asume responsabilidad por esto y termina culpabilizándose si las cosas no salen de todo bien. Continuamos entonces con la interpretación del pensamiento. La interpretación del pensamiento es una muy interesante porque es al fin y al cabo una que constantemente se realiza, por ejemplo, que es al fin y al cabo guiarse por muchos supuestos, que son uno de los elementos principales de la cognición. El problema no es este, sino que el problema es cuando uno piensa que puede de algún modo asumir o interpretar por qué la otra persona realiza ciertos actos. Es decir, justificar y todo el tiempo intentar decir, vos hiciste esto por esto, vos hiciste esto por lo otro, y por tanto no dar pie a que la persona pueda explicar las razones por las cuales actúa de determinado modo o piensa de determinado modo. Esta incapacidad de tolerar el pensamiento ajeno tiene que ver con una interpretación del pensamiento previa, ante la cual en muchos casos uno actúa en consecuencia de esa interpretación y no en consecuencia de lo que verdaderamente la otra persona quiso hacer realmente, o lo que piensa verdaderamente esa otra persona.
y por tanto esto puede llevar en muchos casos incluso a problemas en los cuales uno asuma que la otra persona podría estar, por poner un ejemplo, insatisfecha en una relación. Entonces yo interpreto de esa pareja que esa persona está insatisfecha y por tanto pienso que no me quiere. Entonces busco terminar la relación sin darme cuenta que quizás esa persona podría estar pasando en realidad por un mal momento personal, una mala racha, y por tanto no se sienta del todo cómoda con su vida en general y por eso no está dando tanto interés a la relación. Yo al cortar y al no preguntar acerca de estos temas, lo que produzco entonces es un fuerte problema y un fuerte daño psicológico a esa otra persona al no dar una oportunidad a que la otra persona pueda expresarse. Es por eso que este sesgo es uno de los principales causantes de distintos problemas y de distintos autoengaños y también fallos a nivel de las relaciones interpersonales que pueden darse no solamente en el ámbito de las relaciones afectivas, sexoafectivas, sino también en las relaciones, por ejemplo, afectivas meramente con los amigos o también en las relaciones laborales. Luego tenemos la visión catastrófica. La visión catastrófica podríamos pensar que es un pensamiento dicotómico que constantemente se inclina hacia lo negativo. Es una persona que constantemente busca pensar cuál sería el peor escenario posible y constantemente limitar o inhibirse en sus conductas justamente con el miedo de que estas cosas sucedan, por más improbables que parezcan. Tenemos entonces el razonamiento emocional. Es básicamente una especie de justificación de las emociones que siento de manera que a simple vista podría verse como racional. Es decir, yo me siento mal por una determinada situación, entonces realizo ciertas conductas, pero luego las justifico de una forma que no tiene nada que ver con mi emoción, que al fin y al cabo fue lo que generó mi conducta, sino que simplemente armo una amplia falacia a partir de la cual justifico por qué hice lo que hice, sin realmente dar cuenta de la emoción que originalmente me guió a esto. En muchos casos esto puede hacerse incluso conscientemente a cierto punto por la vergüenza que ocasionaría a la persona responder ante esta emoción o dar cuenta de que esta emoción fue al fin y al cabo la que guió la conducta. Porque eso delataría inmadurez y es preferible en muchos casos justificar el mal que uno puede llegar a hacer a justamente arrepentirse de este y a atribuir verdaderamente la culpa a lo que le corresponde, es decir, a una emoción no correctamente manejada. Dicho esto, tenemos también las distintas falacias, las cuales son 5, pero antes de llegar a eso vamos a continuar con los otros que tienen nombres diferentes, como por ejemplo las etiquetas globales, que se ven intrínsecamente relacionados con la sobregeneralización. ¿Por qué? Porque las etiquetas globales refieren a clasificaciones de algún modo que se dan a distintas personas o distintas cualidades de personas por una persona en concreto. Se sobregeneraliza y se establece una etiqueta generalizada. Y por tanto, al fin y al cabo, esto lo que viene es a revelar una cierta incapacidad de contemplar que esa cualidad no tiene por qué estar vinculada a esa persona en concreto o a las personas con esa característica en concreto, sino que en muchos casos simplemente es algo que sucedió con esa singularidad en concreto y no puede reducirse, no puede llevarse, no reducirse, sino amplificarse hacia un universal, podríamos pensarlo así. Esto al fin y al cabo es un error o algo que se comete también en los sistemas filosóficos, por ejemplo, es lo que se denomina como monismo axiomático de la sustancia. Es explicar todo desde un supuesto básico. Por ejemplo, si limitamos todo a una interpretación espinosista en la cual él afirma que todo forma parte de los atributos divinos de Dios. Entonces Dios es la sustancia de infinitos atributos y por tanto todo es Dios. Atribuir entonces la teología de todos los fenómenos psíquicos y también del psiquismo como tal, por ejemplo la sexualidad. Entonces ya estamos hablando de otro monismo. Estamos hablando de un monismo cuando atribuimos todo esto al lenguaje, por ejemplo, como podría ser una derivación del pensamiento lacaniano. Estos distintos monismos de las sustancias lo que vienen a decir es que hay una idea central y que a partir de esa idea central se desprenden todas las demás. Esto es, por no decir imposible, ya que incluso los axiomas nunca suelen existir de algún modo aislados, sino que existen muchos axiomas que intentan demostrar algo. Entonces, aunque estos axiomas sean evidentes, siempre son varios, nunca es uno solo del que se sustentan los demás. Dicho esto, ya mencioné la culpabilidad
Y me quería hablar de los debería, principalmente visibles en los casos en los que la persona, por ejemplo, tiene patrones obsesivos. El debería tiene que ver con justamente yo debía hacer tal cosa, yo debí realizar esto y no lo hice, o yo debí ignorar tal cosa que no ignoré. Estos casos la persona lo que hace es, no solamente diría Nietzsche que la persona se está haciendo daño dos veces, una vez cuando cometió el error y la segunda vez por reprocharse acerca de ese error en lugar de remediarlo o en lugar de justamente buscar alternativas y seguir adelante. En este caso, estos reproches del debería lo que vienen justamente es a hacer que la persona, dicho metafóricamente, se dé latigazos en la espalda para de algún modo buscar entonces una consolación en muchos casos, porque al fin y al cabo otra utilidad no tendría este comportamiento. ¿Por qué digo esto? Porque la persona podría emplear el tiempo que usa en de algún modo dañar su imagen o incluso en muchos casos dañar su propio cuerpo en buscar alternativas a partir de las cuales la persona pueda lograr resarcir dichos daños, y no solamente resarcir los daños, sino también potencialmente no volver a cometerlos en el futuro. Ahora bien, continuamos con las falacias propiamente dichas. La primera es la falacia de control. Al fin y al cabo entendemos entonces, si bien está en nuestra clase de lógica, que la falacia como tal es un razonamiento que se sigue de una premisa, o se sigue una serie de premisas en las cuales una de ellas es inválida y por tanto la conclusión termina por ser inválida de todos modos. Esto se da en muchos casos, por ejemplo, cuando se atribuyen ciertas cualidades en muchos casos a la persona, por ejemplo, que es la falacia conocida como ad hominem, en la cual se juzga a las cualidades de la persona en lugar de juzgar a las cualidades del argumento de la persona. Esto es muy importante porque no poder distinguir entre la idea y la persona que de algún modo habla acerca de esa idea es algo gravísimo y que repercute negativamente en todos los debates al iniciar cualquier discusión desde el terreno ya de un prejuicio absoluto. Esta falacia, entonces, la primera vez es una falacia de control. ¿Por qué? Porque yo asumo en ciertas circunstancias que tengo control absoluto ante lo que ocurra. Este control, al fin y al cabo, no es real. ¿Por qué? Porque principalmente el humano funciona por un sistema de creencias, y el sistema de creencias siempre, al fin y al cabo, por más sólido que pueda parecer, no lo es nunca del todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente, por ejemplo, cualquier persona podría morirse en cualquier momento. Entonces, cuando uno le dice a otra persona, por ejemplo, nos vemos mañana, la persona asume, en muchos casos, en esta ficción que se produce en la mente, que lo volverá a ver mañana. Pero al fin y al cabo esto no está asegurado. Esto puede llevarse a extremos en los cuales la persona pueda tener planificado algo y simplemente una variable que escapaba totalmente a su control no sucede como él esperaba y por tanto la persona pierde la cabeza ante esta situación. En este caso se le presentó un sesgo cognitivo que sería esta falacia del control. Otra de las falacias es la falacia de razón. Tiene que ver con justificaciones, cosas que justifican ciertas convicciones. Es lo que se conoce también como es como uno de los sesgos principales también, que no recuerdo exactamente el nombre, pero refiere el de confirmación, el sesgo de confirmación, que refiere básicamente a buscar constantemente aquella información que respalde mi convicción previa e ignorar aquella información que revele las posibles fallas de mi pensamiento. Se vincula entonces principalmente también con la abstracción selectiva, aunque en muchos casos esto ya implica un conocimiento de aquello de lo que uno se abstrae, pero que lo ignora de todos modos, es decir, que esto es incluso más grave todavía. Tenemos entonces también la falacia de justicia. La falacia de justicia lo que viene a decir es que la persona asume, en muchos casos, que aquello que de algún modo espera que suceda, cuando no sucede tal y como lo esperaba, lo atribuye a una injusticia, es decir, atribuye a que hay algo ahí que alguien le falló, por ejemplo. Y en este fallo de otra persona hacia ella, se cometió una injusticia porque las cosas no sucedieron como esta persona esperaba en un primer momento. Es decir, que no solamente hay una especie de fallo en el control, es decir, el control indicaría una especie de falta de correspondencia o indiferencia de la realidad para mi persona. Ahora bien, en este caso, lo que diferencia la justicia es que de algún modo yo le atribuyo a esto un componente fuertemente egocéntrico, porque asumo que aquello que con indiferencia sucede, porque al fin y al cabo los elementos o las variables fuera de control suceden por una mera indiferencia de la realidad, de la naturaleza como tal, afectó, pero me afectó a mí de manera injusta. Es decir, que esto estaba de algún modo como si fuese un complot para dañarme a mí mismo.
También está entonces la falacia de cambio. La falacia de cambio básicamente quiere decir que yo pienso que para realizar cualquier cambio en mi vida y para realizar cualquier tipo de nueva conducta, por ejemplo, cualquier nuevo hábito, debo esperar que los demás cambien por mí. Es decir, no puedo yo realizar actividad física, por ejemplo, o no puedo alimentarme bien porque en mi familia siempre cocinan y cocinan comida que no me sirve a mí. Entonces yo siempre como esta comida y por eso no logro bajar de peso, por ejemplo. Al fin y al cabo, entonces, yo no estoy dando cuenta de una cosa muy importante, y es que yo también podría cocinar o podría simplemente avisar a la persona que, digamos, por ejemplo, a la madre que cocina, avisarle que quizás pueda hacer un plato menos de esa comida y yo simplemente voy a intentar cocinar algo por mí mismo que sirva a mis objetivos. Y la última de todas ellas, pero no por eso menos importante, es la recompensa divina. Se vincula directamente con la de justicia. ¿Por qué? Porque básicamente lo que viene a indicar es que todas las conductas que yo realizo de buena manera, al fin y al cabo yo las realizo de ese modo justamente porque espero una recompensa por ello. En muchos casos, aquí el problema termina siendo muy grande porque yo termino realizando acciones que desde mi sistema de creencias, desde mi, digamos, sistema moral, podríamos decir, juzgo como buenas, pero por las cuales no soy correctamente retribuido como yo esperaba en mis expectativas primeras. Esto lo que va a generar es una fuerte desilusión y una fuerte decepción que podría conllevar en todos los casos, o en la mayoría de casos, a una especie de desengaño abrupto, un desengaño bruto que lejos de resultar esclarecedor y de algún modo lejos de ayudarme a adaptarme a la realidad, lo que va a conducirme es a un fracaso y a una fuerte justamente desilusión que se acompañaría de una fuerte angustia, una fuerte tristeza, que se va a dar justamente por esta incapacidad de dar cuenta de que al fin y al cabo estos actos yo los realicé por motivaciones externas en lugar de por buscar motivos internos. Como ya mencioné en los videos del aprendizaje, focalicé en que uno puede tener una motivación que quizás pueda venir de afuera, pero al fin y al cabo las motivaciones más sólidas para realizar un proceso de aprendizaje siempre tienen que venir de uno mismo. Quien tiene un porqué soporta cualquier cómo, dice Nietzsche, pero ese cómo, ese porqué, mejor dicho, ese porqué tiene que estar fundamentado en mi identidad propia y no en elementos externos, porque al fin y al cabo, cuando esos elementos externos que escapan, veamos entonces cómo se asocian estas falacias, escapan al control, en muchos casos, no podemos saber cómo responderán, simplemente estamos asumiendo cosas que no nos corresponden. Y en esos casos es donde la decepción termina siendo más grande y por tanto la angustia y la tristeza termina siendo aún mayor y podría ser que no volvamos a realizar esa conducta que quizás era verdaderamente beneficiosa aunque no hubiese sido reconocida. Y ahí está el tema, no debemos esperar el reconocimiento de los demás para realizar buenas acciones, sino que estas acciones deben realizarse por el bien de uno mismo, por lo que uno mismo considera como algo virtuoso. Una vez explicadas todas estas, yo seleccioné una serie de estas falacias o de estos sesgos para indicar básicamente que son las más predominantes en el grupo que presentó cierto riesgo de suicidio mediante justamente que completaron una serie de test. La diferencia fue significativa. ¿Por qué? Porque en las preguntas o ítems, en aquellos chicos que estaban dentro del grupo de riesgo, contestaron más de 700 veces a ciertas preguntas que indicaban estos sesgos, principalmente la interpretación del pensamiento, el pensamiento dicotómico o polarizado, la sobregeneralización y también el del filtraje. Dicho esto, lo que viene a indicar esto básicamente es que de la comparación de 700 a 240, es decir, que las personas que presentaban riesgo de suicidio presentaban también estos sesgos cognitivos casi el triple. Quiere decir que al fin y al cabo el problema de la interpretación de la realidad en muchos casos se traduce en patologías gravísimas que terminan por afectar la calidad de vida de la persona e incluso ponerla en peligro. Para que se den cuenta de lo importante que es tener en cuenta estos sesgos. ¿Por qué? Porque lo que vienen a hacer es a indicar ciertos fallos en el pensamiento que al fin y al cabo es arduo de reconocer. Esto es difícil, ya cuando mencione, por ejemplo, lo que tiene que ver con los efectos de las creencias alternativas, voy a explicar acerca de que es difícil dar cuenta de estos elementos, pero no por ello resulta menos esclarecedor y menos liberador enfrentar esta angustia momentánea que se presentará ante nuestro error correctamente afrontado. ¿Por qué?
porque si uno pondera esto, lo compara con vivir en básicamente engaños constantes durante un periodo largo de tiempo, hasta que el peso en realidad sea tal que uno ya no pueda continuar engañándose, que uno no pueda continuar con estos sesgos, y que se dé cuenta que el daño que ocasionó a su vida, a su calidad de vida, ya le puede resultar incluso en muchos casos irremediable. Con eso concretamos la explicación general de lo que viene a ser la terapia cognitivo-conductual y las distintas distorsiones cognitivas. Ahora bien, vamos a continuar con el modelo del ABC, el modelo de la terapia racional emotivo-conductual de Ellis. Muy interesante, al fin y al cabo propone que la labor del psicólogo debe ser sumamente activa y se presenta justamente de manera colaborativa constantemente con el paciente. Es decir, que el psicólogo no va simplemente a realizar preguntas, sino que también realizará intervenciones, realizará puntualizaciones, va a intentar conceptualizar el caso en conjunto con el paciente y va a intentar proponer tanto objetivos como tareas de manera justamente de manera conjunta, de manera justamente contribuyendo a la calidad de vida del paciente, pero siempre preguntándole acerca de estas contribuciones. Dicho esto, el modelo del ABCDE lo que viene a añadir es las técnicas como tales que se emplean una vez que se completa la consecuencia. Vamos a explicar cada una de ellas para entender bien a qué se refiere este modelo. En primer lugar tenemos la A de acontecimiento activador. Nos referimos entonces a un suceso que puede ser tanto interno como externo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchos casos interpretamos que este suceso será un estímulo externo, será una campana, por ejemplo, como la campana de Pavlov. No será de esta manera, sino que será un acontecimiento que en muchos casos puede ser producido por una imagen mental a la que se le presenta a esa persona y que por tanto podría producir un daño en el psiquismo, ante el cual se enfrentará su sistema de creencias. El sistema de creencias, como ya mencioné, se conforma de los supuestos, de inferencias, se conforma de las cogniciones, de las imágenes, se conforma también de los prejuicios, se conforma de las distintas jerarquías, de algún modo, de afectos que uno atribuye a ciertas cosas, las jerarquías entonces morales también, y en fin y al cabo la filosofía de vida en general que tiene una persona en concreto, las creencias como tales. Este sistema de creencias, al fin y al cabo, lo que va a hacer es conducir a una consecuencia. Esta consecuencia es la respuesta que uno va a dar ante este estímulo, ante este acontecimiento activador. Como ya mencioné anteriormente, si todas las personas respondiésemos igual, significaría que no existe, digamos, una importancia o relevancia verdaderamente plausible del sistema de creencias, aunque esto nunca sucede así. ¿Por qué? Porque todas las personas responden de manera diferente. Y por tanto, lo que se viene a trabajar es en la disputa de estos pensamientos. Es decir, la D es el trabajo acerca de la B. ¿Cómo se realizará esto? Se realizará mediante 4 formas diferentes de acuerdo a las cualidades propias de que el paciente, digamos, que se puedan expresar a través de su carácter. La primera es a través del método socrático. El método socrático es básicamente una manera de revelar inconsistencias lógicas e inconsistencias empíricas que pueden apreciarse en el discurso, en el habla de esta persona y también en las conductas que él va mencionando que fue realizando. Las preguntas, por ejemplo, podrían ser ¿cuáles son, digamos, los beneficios y los perjuicios de actuar de esa manera? Se le pregunta esto a la persona podría responder entonces lo negativo, lo que podría pasar, lo peor. En el peor de los casos, por ejemplo, imaginemos que la persona entonces tiene una visión catastrófica de la realidad, es decir, una sobregeneralización de ciertas circunstancias. Una vez que se le pregunta esto, se le puede preguntar además entonces qué sucedería entonces si esto pasa realmente. O sea, ¿qué pasa si pasa lo peor? ¿Y qué sucedería después? Y ahí se le puede preguntar, por ejemplo, ¿sobrevivirías en esta situación? Y luego se le puede preguntar si existe en realidad una creencia alternativa o una forma de actuar diferente a partir de la cual puede haber una respuesta y por tanto una consecuencia distinta. Cuando uno plantea esto, la persona en muchos casos lo que va a hacer es dudar entonces de lo que pensaba de antemano, va a dar cuenta de estas inconsistencias a través de este diálogo que en muchos casos se asemeja al diálogo normal. Se menciona el socrático porque al fin y al cabo es el método socrático, el método que usó Sócrates para revelar las falacias constantes de los sofistas de aquella época y por tanto para ir más allá de la ignorancia y la estupidez que en ese momento azotaba a la humanidad.
Consecuentemente, sucederá que en muchos casos no se puede aplicar este método porque la persona no pueda mostrarse reticente ante responder ante la circunstancia de las preguntas y por tanto no querrá responder. En estos casos se puede emplear un método alternativo que es el método didáctico. El método didáctico consiste básicamente en proponer una serie de explicaciones o una psicoeducación, podríamos pensar, a partir de la cual se explica, digamos, los beneficios, sobre todo a largo plazo, de optar por una creencia alternativa y consecuentemente una conducta alternativa. De este modo lo que sucederá es que la persona de algún modo podría vislumbrar un punto de vista distinto y una manera de desenvolverse de manera distinta también. Y eso podría llevarlo a que pueda ver un punto de vista aparte. Ahora bien, debe preguntarse a esa persona si realmente comprendió esto y de algún modo buscar la retroalimentación, buscar aclarar esto para que no haya errores y no se asuma otra cosa al pensar esta creencia alternativa y que justamente por los sesgos termine malinterpretando esto y generando más problemas de lo que había en un primer momento. Otra de las distintas formas de disputar estos pensamientos es a través del método chistoso o humorístico. Yo me reservo mis dudas a través de este método principalmente porque considero que puede ser aplicado a muy pocos pacientes y que realmente requiere de una alianza terapéutica muy sólida, prácticamente una situación en la cual este paciente considera al psicólogo como su amigo, aunque no considero que eso sea del todo bueno justamente por eso. Pero refiere básicamente a expresar de manera exagerada y por tanto de manera burlesca aquella creencia limitante de esta persona para que justamente esto le haga dar cuenta de la inconsistencia y ridiculez de su argumento. En muchos casos la persona podría ofenderse ante esta situación, ante esta forma de hacer humor de aquello que le pasa o de aquello que piensa. Y por tanto yo, como ya mencioné, me reservo mis dudas y quizás no sería un método que yo emplearía o que yo aconseje que se emplee en el tratamiento. Pero, como ya se verá, quizás hay pacientes que se desenvuelvan mucho usando el humor y por tanto este método podría resultar útil para esa clase de pacientes en concreto. Y finalmente tenemos el método de revelador de sí mismo, revelar algo de uno mismo. Es en el cual se produce una identificación o se busca que el paciente en cierto punto se identifique al psicólogo. El psicólogo podrá proponer entonces básicamente una situación parecida que él mismo haya vivenciado, en la cual se haya enfrentado a un problema, ante este problema haya creído lo mismo que esta persona y eso lo haya llevado a la ruina, por ejemplo, una situación de fracaso absoluto, y que entonces solamente modificar su creencia al respecto fue lo que lo llevó a salir de esa situación. Esto podría, digamos, de algún modo hacer que la persona asuma una duda que hasta ese momento no se le hubiese presentado. ¿Por qué? Por dar cuenta de que hay otra persona en el mundo que también vivió algo parecido a ella y por tanto entonces podría concebir una perspectiva diferente y esto lo lleva a actuar de manera distinta. En el caso de que no haya servido, por ejemplo, la forma didáctica o la forma socrática. Y finalmente tenemos los efectos de las creencias alternativas. Una vez que estos pensamientos se disputan constantemente durante un tiempo, en el cual se logra lo que ya mencioné en el anterior video, lo que tenía que ver con la metáfora computacional del proceso cognitivo, que es básicamente esta especie de redefinir los archivos, la reclasificación, es decir, la resignificación de los elementos que uno vive, que se van a ir al fin y al cabo dando con las sesiones y con las tareas que uno le va dando al paciente para que busque reformar esa conducta, reformar ese pensamiento. Los efectos vendrán posteriormente. Los efectos de estas creencias alternativas tendrán que ver con las nuevas consecuencias que se generan de estos nuevos pensamientos. En muchos casos aquí suele suceder que la persona puede sentirse impotente o puede sentirse, quizás no fue la palabra correcta, sino que se puede sentir triste, se puede sentir ineficiente, inútil. ¿Por qué? Principalmente por no haberse dado cuenta de esas cosas antes. Entonces esta tristeza que de algún modo lo afligirá tendrá que ver con una tristeza producto de no haber dado cuenta de sus errores de antemano y por tanto de pensar en el tiempo perdido. ¿Por qué no me di cuenta de esto antes? ¿Por qué no me di cuenta de todos estos errores que cometí? Si me hubiese dado cuenta antes, me hubiese ahorrado muchos problemas, por ejemplo. Ahora bien, aquí está el tema de que la persona lo que está haciendo es culpabilizarse de vuelta. Es como una especie de resistencia a estos sesgos en esta culpabilización. Debemos justamente sacarla de este pensamiento
para que se aleje del pasado y se comience a focalizar en el futuro o sobre todo en el presente y comience justamente a dar cuenta de los logros que está justamente logrando, para la redundancia, y por tanto que apunte a mejorar estos resultados a futuro para olvidar este pasado, dejarlo de lado, o simplemente no olvidar el pasado en cuanto tal, no reprimirlo, sino recordar este pasado, pero recordarlo como una enseñanza y no como un error grave que haya cometido. Finalmente, entonces, entendemos que este modelo ABC se enfoca en estos pensamientos irracionales. Al fin y al cabo, los pensamientos irracionales se basan entonces en ideas que se caracterizan por ser absolutas, por ser rígidas y por ser categóricas. Generalmente se van a vincular a tres elementos. El primero de ellos es el uno mismo. Se va a focalizar en una perspectiva a partir de la cual uno merece constantemente lo mejor. Esta perspectiva, al fin y al cabo, es la base de los pensamientos racionales. Pensar que uno merece absolutamente lo mejor y, por tanto, en muchos casos, uno cae en estas falacias de recompensas divinas en muchos casos. Esta presunción. En otro caso, con el otro. Los pensamientos irracionales vinculados al otro. Este otro, ¿qué viene a decir? Viene a indicar, mejor dicho, viene a indicar que la persona de algún modo espera que la otra persona justamente le retribuya por aquello que hace. Volvemos a lo mismo, son estas falacias justamente vinculadas a la otra persona, vinculadas a la supuesta recompensa por aquello que hago. Y finalmente, acerca de la vida, acerca de una noción, digamos, bastante idealizada de la vida en cuanto a la meritocracia, de que cada uno tiene lo que se merece, cuando en muchos casos nadie tiene realmente lo que merece, sino aquello que simplemente sus circunstancias facilitaron en muchos puntos. ¿Significa esto que el mérito no exista? No, pero significa que en muchos casos el mérito se resulta insuficiente ante ciertas circunstancias y por tanto uno debe asumir que uno, si realiza aquella conducta que sabe que es la mejor mediante una ponderación, mediante la razón como tal, que la razón al fin y al cabo es el cálculo, es poder justamente ponderar alternativas de distintas conductas y elegir cuál se considera mejor. Esto justamente lo que vendrá a dar cuenta, lo que vendrá a esclarecer en la mente de la persona es que uno quizás no puede tener éxito en todos los casos, pero que uno sí puede optar por la mejor alternativa y esto puede llevarla a los mejores logros, aunque sea a eliminar el factor del fracaso en la medida de lo posible. Entendemos entonces, una vez completado esto, entendemos entonces que también dentro tanto de la TCC como de la TREC es muy importante tanto el empirismo colaborativo como la alianza terapéutica. ¿Y en qué se basan estos principios? El empirismo colaborativo se basa principalmente en esta colaboración, es decir, que tanto para la tarea como para el objetivo existe una colaboración, una especie de esfuerzo mutuo hacia un mismo fin, tanto por parte del psicólogo como por parte del paciente. A partir de ahí el empirismo es colaborativo. ¿Por qué? Porque ambos cumplen la función de científicos. Buscan ver qué tan correlacionada se halla la realidad psíquica del paciente con la realidad material. Y a partir de ahí se busca la respuesta, cuál es la respuesta correcta ante esas circunstancias. Y se experimenta, es decir, que se busca salir del terreno del dogma, del terreno del reflejo, del terreno de lo automático. Veamos entonces los pensamientos automáticos, se busca salir de aquí para volver a formar nuevos aprendizajes. Y los nuevos aprendizajes se darán a partir de nuevas hipótesis, nuevos pensamientos que siempre estarán mediados por la duda. Una vez que se presenta esta duda, se puede presentar un avance como tal. Y nuevos aprendizajes, nuevas perspectivas de vida y por tanto, nuevas alternativas en estas creencias que llevarán a nuevas soluciones. La alianza es muy importante, ¿por qué? Porque si no hay alianza quiere decir que es muy difícil que ambas personas puedan coincidir en cuál es el fin de estas sesiones y por tanto uno tiene que estar constantemente preguntando al paciente si se siente cómodo, es decir, buscando la retroalimentación y replanteando en muchos casos cuál es el objetivo en el caso de que el paciente presente una involución. Finalmente, todo ello va a conducir a una reestructuración cognitiva, que es al fin y al cabo el fin último, es decir, el cambio de los esquemas cognitivos, y esta reestructuración va a llevar a un crecimiento personal, como ya mencioné en el anterior video. Es el quinto paso, digamos, de todos estos elementos del procesamiento de la información, de la quinta metáfora, digamos. Para los que quieren profundizar en eso, vean el anterior video. Y justamente esta reestructuración, que es el fin último, podríamos pensarlo así, tiene tres pasos fundamentales.
El primero es el reconocimiento, reconocer la importancia del pensamiento tanto para la emoción como para la conducta. Luego poder identificar cuáles son estos pensamientos que de algún modo que vienen a dañar el psiquismo de la persona y consecuentemente dañar su forma de desenvolverse en la vida, perjudicarlo. Y finalmente formar una alternativa, que la persona pueda justamente formar una creencia nueva y que esta creencia nueva lo que va a llevar consigo es a que la persona pueda desenvolverse de mejor manera, que sea funcional, que el sujeto pueda verse funcional y desenvolverse correctamente en la sociedad en los distintos ámbitos en los que lo necesite. Y finalmente entonces entendemos que lo que suele perpetuar en muchos casos no solamente lo malo, es decir, lo que digamos el procedimiento entre un círculo vicioso y un círculo virtuoso es exactamente el mismo. En el caso de un círculo vicioso, lo que sucede es que sucede un pensamiento que puede ser rígido, automático, que puede justamente evocar un sentimiento de tristeza. Este sentimiento de tristeza puede generar entonces una sensación física de un malestar, puede generar incluso problemas gastrointestinales. Este malestar que se presentará físicamente generará entonces una consecuencia, una conducta que al fin y al cabo lo que va a hacer es reflejar esa insatisfacción, ese malestar hacia la vida, en muchos casos. Pensemos entonces, por ejemplo, que la persona se considera inútil en los estudios. Esta inutilidad en los estudios, decir esto, indica entonces, podríamos decir, una creencia nuclear de desamparo, una creencia de ineficiencia, de dependencia. Soy inútil y por tanto no puedo depender de mí mismo porque no soy bueno estudiando, no soy bueno para desenvolverme en la vida, por ejemplo. Una vez que la persona piensa esto, el sentimiento va a ser una tristeza, una angustia que le será presentar. A partir de este agobio se va a traducir en ataques de ansiedad, en insomnio. Y a partir de ahí la respuesta será, por ejemplo, el consumo de drogas, el consumo de estupefacientes. Entonces, ¿qué va a llevar esto? Va a ser que el consumo de estupefacientes lo que va a hacer es liberarle por momentos, parchar esta herida. Y al fin y al cabo esto lo que va a hacer es que momentáneamente pueda sentirse mejor. Ahora bien, cuando eso se prolonga, lo que va a suceder es que justamente esta conducta lo que va a llevar es a que se potencie este pensamiento de la inutilidad. Soy inútil, en lugar de estar estudiando estoy drogándome, o en lugar de estudiar pues no puedo dormir tampoco me estoy drogando. Entonces justamente aquí se ve un ejemplo que incluso es podríamos decir muy vigente en la actualidad, como la persona de un modo esta justificación de esta conducta, al fin y al cabo, se basa en el mismo problema, es decir, que el problema genera aquella conducta que lo que hace es perpetuar el problema y amplificarlo. Mientras que una alternativa de un círculo virtuoso podría ser justamente un pensamiento más optimista en relación a mis fallos, pero también en relación a mis aciertos y por tanto una sensación de mayor bienestar que se traducirá en conductas que lo que van a buscar es perpetuar esta sensación de bienestar, y que eso justamente lo que va a conducir es que la persona esté constantemente en un crecimiento, que es al fin y al cabo lo que desde mi perspectiva, desde todo lo que vengo estudiando, al fin y al cabo es la meta última, en este caso no del paciente, ya que la meta última del paciente será reestructuración cognitiva, la meta última del psicólogo entonces sería la posibilidad de crecimiento personal de este paciente.